Y el propósito es ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y estos compromisos nos recuerdan qué quiere Dios para nosotros. Vamos a leer todos juntos entonces el versículo 17 a la voz de 3. 1, 2, 3. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es derecho. Dice el segundo compromiso entonces, someterse en amor y humildad a los pastores establecidos en la iglesia, sujeción en todo lo que sea conforme a la sana enseñanza de la palabra de Dios de forma sincera y práctica. ¿Qué está diciendo este segundo compromiso? ¿Y qué reconoce este compromiso de membresía? La importancia del pastoreo bíblico. El pastoreo bíblico como un medio ordenado por Dios para el cuidado de cada uno de nosotros. El pastoreo bíblico como un medio de edificación espiritual de la iglesia local. Y este compromiso no simplemente se trata de reconocer que hay un liderazgo o que hay unos pastores, sino que respondamos activamente al llamado y a las autoridades eclesiales que Él ha puesto en esta iglesia local. Entonces tenemos que hablar de dos términos. El primero, sometimiento, y el segundo, autoridad. Sometimiento o sujeción bíblica, y el otro término es autoridad. ¿Qué quiere decir el sometimiento bíblico? ¿Cómo podemos definir qué es el sometimiento de acuerdo a las Escrituras? Es la disposición consciente y voluntaria a colocarse bajo el orden y la autoridad que Dios ha establecido. Por amor a Cristo, bajo la autoridad suprema de las Escrituras y para la gloria de Dios. Esto es el sometimiento bíblico, es ponerse bajo la autoridad de las Escrituras, bajo la autoridad de Cristo y las autoridades que Él ha delegado en la iglesia local. El sometimiento no es algo ciego, la sujeción bíblica no es algo impuesto, respeta unos órdenes, no es algo opresor, es ponerse de manera voluntaria bajo la autoridad suprema que son las Escrituras. Y pensemos, mis hermanos, que Dios ha diseñado la vida para que funcione bajo estructuras de autoridad. En cada lugar donde nos encontremos hay estructuras de autoridad. Y cuando nosotros reconocemos esas autoridades y respetamos los rangos de autoridad en cualquier espacio que nos encontremos, sea el trabajo, la familia, la sociedad, cuando respetamos eso, estamos bajo el orden dado por Dios. Así que sometimiento y autoridad se extiende a todas las esferas de la vida. Hay autoridad en el hogar, hay autoridad en la sociedad, hay autoridad también en la iglesia local. Y cuando aplicamos el sometimiento y la autoridad, cuando aplicamos eso a la iglesia y rechazamos muchos de estos conceptos de autoridad y sometimiento, ¿cuál es el resultado de la iglesia? Confusión dentro de los líderes locales y la iglesia local. Cuando el concepto de autoridad es rechazado, despreciado, resistido, no solo se debilita la iglesia o la vida eclesial, sino que destruye los fundamentos que Dios ha dado y el orden que ha dado. Y al hablar de este segundo compromiso, no lo hacemos para que nosotros como pastores saquemos ventaja. No lo hacemos de esa forma. Lo hacemos con el fin de que como iglesia local nos conformemos de acuerdo a la sana doctrina y a la palabra de Dios. Muchos de nosotros venimos de contextos donde se aplica la mala eclesiología.
Salimos de iglesias donde no se ejercía un pastoreo bíblico. Salíamos de iglesias no solo porque se predicaba mal el evangelio, sino porque se aplicaba mal una eclesiología, donde se manifestaba una autoridad y un sometimiento que no era conforme a las escrituras. Así que la palabra sometimiento y autoridad no son palabras negativas. Porque quizás nuestra mente o nuestra cultura está pensando, uy, sometimiento, uy, figuras de autoridad. Más bien son palabras y expresiones de orden. Y cuando lo hacemos conforme a las escrituras, somos bendecidos por el sometimiento y la autoridad. Siempre que se haga esto bajo la autoridad de la palabra de Dios. Así que someterse a los pastores no es exaltar a los hombres. Es honrar el diseño de Dios, de Cristo para su iglesia. Este segundo compromiso nos recuerda que no somos espiritualmente autónomos, sino que cada uno de nosotros necesita una guía, una autoridad que nos enseñe, que nos cuide, que nos exhorte y que Dios utilice ese liderazgo pastoral como un instrumento de gracia para el crecimiento de cada uno de nosotros. Repito esta idea, Dios usa el liderazgo pastoral como un instrumento, no opresor, no controlador, sino como un instrumento de gracia para el crecimiento de cada uno de nosotros. Y vamos a ver 5 aspectos en este segundo compromiso. El fundamento bíblico del sometimiento pastoral, actitudes bíblicas que acompañan el sometimiento. Tercer aspecto, cómo cumplir bíblicamente este compromiso. Cuarto, límites del sometimiento pastoral. Y por último, propósito del sometimiento pastoral. ¿Cuál es la palabra que se repite? Sometimiento. Sometimiento. Entonces vamos a ver el primer aspecto de esta clase. Fundamento bíblico del sometimiento pastoral. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 18 y un hermano va a leer fuerte este pasaje. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Quien lo tiene lo puede leer. Sí. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es Él? Él es la cabeza de la iglesia universal y de esta iglesia local. Así que el sometimiento pastoral tiene su fundamento no en nosotros, sino en Cristo mismo, que es declarado en Colosenses 1:18 como la cabeza de la iglesia. La iglesia no se gobierna a sí misma. No es una asociación de personas que voluntariamente se reúnen bajo sus propias reglas. Es una institución divina, creada, sostenida, gobernada por la cabeza, que es Cristo. Y Cristo aquí, descrito en Colosenses y en otros pasajes, no solo la cabeza en sentido honorífico, sino que ser cabeza implica autoridad. Ser cabeza en las Escrituras implica dirección, provisión. Por eso Cristo es el dueño de la iglesia. Los dueños de la iglesia no somos nosotros los pastores. Es Cristo porque la compró con su propia sangre. Eso dice Hechos 20:28. La iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta iglesia es propiedad de Cristo. La iglesia pertenece a Cristo. Esta iglesia local por derecho de compra, porque Él compró su iglesia. No es propiedad de los pastores, como ya dije, ni de la congregación, ni un grupo selecto de miembros o de diáconos. No es propiedad de ninguna denominación a la cual pertenezcamos. Pertenece únicamente, y lo podemos decir unánimemente, al príncipe de los pastores. Y tengamos eso claro, iglesia.
esta iglesia es del príncipe de los pastores. Pero ese príncipe de los pastores gobierna esta iglesia local y lo hace por medio de la palabra de Dios. Ella es la autoridad suprema. Pero también Cristo, como cabeza de la iglesia, gobierna por medio de su vicario aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene autoridad en nosotros como iglesia local. Pero le ha placido a Dios y a Cristo y ha determinado también ejercer su gobierno mediante oficios que él mismo ha instituido. ¿Y dónde dice eso? Vayamos entonces también a Efesios capítulo 4 y vamos a leer versículos 11 al 12. Otra persona que lea Efesios 4 versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Nuevamente, hermano Mauricio, nuevamente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios dio dones, hombres para el gobierno de la iglesia local. Y como Él es la cabeza de la iglesia, la autoridad pastoral en dones hombres no es autónoma. Yo no soy la autoridad absoluta de esta iglesia local. Estamos sujetos al señorío de Cristo y a las Escrituras. Y toda autoridad eclesial es válida solo cuando esta autoridad permanezca sometida a Cristo y a la palabra. Si yo no estoy sometido como pastor a Cristo y a la palabra, no tengo ninguna autoridad eclesial. La autoridad nunca es autónoma ni absoluta. Es el señorío de Cristo en nosotros también como pastores. Y vamos nuevamente entonces a Hebreos, que es el texto que quiero centrar o que nos queremos centrar en este segundo compromiso. Aparece en pantalla 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué nos dicen estos pasajes? Que el sometimiento bíblico pastoral no se basa en la superioridad personal del pastor, sino en la responsabilidad espiritual que tenemos. No somos superiores a ustedes en ningún aspecto. No somos superiores. La autoridad que tenemos es por la responsabilidad espiritual que el Señor nos ha encomendado. Si miramos el énfasis de estos pasajes y de Hebreos, el énfasis no está en el poder del liderazgo, sino en lo que hace ese liderazgo, que es el cuidado de nuestras almas. Y el ejemplo es Cristo, el gran pastor de las ovejas. Cristo, el gran pastor de las ovejas. Vamos a Hebreos, ahí mismo, Hebreos 13, versículo 20. Lo tenemos y dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Como pastores locales participamos con el trabajo del gran pastor de las ovejas. Nuestra autoridad es representativa. ¿Qué representamos? La autoridad del gran pastor de las ovejas. No andamos de manera independiente. Así que nuestra sujeción a los pastores locales es en última instancia una sujeción a Cristo mismo. Habiendo establecido estos fundamentos, veamos el segundo aspecto que quiero señalar, que es
actitudes bíblicas que acompañan el sometimiento. Y el compromiso lo dice: someterse en amor es una actitud bíblica, y humildad a los pastores establecidos en esa iglesia local. ¿Qué actitud tenemos que tener como iglesia local? ¿Y qué actitud también con los pastores? Amor y humildad. No es una relación fría, ni una obediencia mecánica, ni con temor, sino con una disposición del corazón hacia las autoridades eclesiales. No es temor lo que nos debe guiar en las relaciones con las autoridades, sino el amor y la humildad. Y estas actitudes no son aisladas, se manifiestan continuamente por medio de la comunión. Y quiero que veamos con respecto al amor 3 cosas. Si queremos cumplir con este compromiso, debemos tener primero estas 3 cosas, que es amar a Cristo, amar la palabra y amar la iglesia. El amor que Él nos manda a tener en este compromiso y en los demás que estamos viendo es el amor. El amor por Cristo, una lealtad obediente exclusivamente a Cristo. ¿Y qué es amar a Cristo? Reconocer su señorío total sobre nuestras vidas, sobre mi vida, sobre nuestra fe, sobre nuestra adoración. Es una entrega total a Dios. No son sentimientos subjetivos, sino lealtad obediente. Pero también debemos amar la palabra de Dios, las Escrituras, porque son el medio también por el cual Cristo gobierna esta iglesia local. La Escritura es la voz del pastor, y como ovejas debemos escuchar la voz de este buen pastor. Donde la palabra es amada, hermanos, la iglesia es edificada. Donde la palabra es despreciada, la Biblia se debilita. Por eso debemos amar también la palabra. Y eso nos lleva a amar a la iglesia. Si amamos a Cristo, si amamos la palabra, por tanto también amaremos la iglesia y las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Si no amamos a Cristo, difícilmente vamos a amar a nuestros pastores. Si no amamos las Escrituras, difícilmente nos vamos a someter a las autoridades que Él ha puesto. Si amamos la iglesia, vamos a amar el cuerpo eclesial que es la iglesia local. Amar a Cristo implica amar aquello por lo que Él murió. Sin este amor, amar a Cristo sin la palabra conduce al misticismo. Y muchas iglesias son místicas porque no está la palabra de Dios. Amor a la palabra sin la iglesia conduce al individualismo. Cada uno toma su camino. Y amar a la iglesia sin Cristo conduce a una institución vacía. Y eso no lo queremos como iglesia. Por eso hablamos de la adoración. Por eso reiteramos nuevamente los compromisos eclesiales. Porque todo eso nos lleva a amar a Cristo, a amar la palabra y a amar la iglesia local. Esta mañana ya hablamos de esos aspectos del amor en la predicación, que también son evidentes o deben ser evidentes para con los pastores. Dice ahí, someterse en amor y humildad. En amor y humildad. Vamos a 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, y vemos lo que dice Pedro a la iglesia. 1 Pedro 5, 5.
¿Quién lo tiene? Lo leemos, por favor. Igualmente, jóvenes. 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De qué nos debemos vestir? De humildad. Porque la humildad reconoce que no puede andar solo. La humildad reconoce que necesita ser guiado. La humildad reconoce que necesitamos ser corregidos en ocasiones, que necesitamos ser edificados por medio también de los pastores. Porque donde hay orgullo, la sujeción y el sometimiento es imposible. Pero donde abunda la humildad y abunda la gracia, se puede entonces cumplir con este verdadero compromiso. Tercer aspecto que quiero señalar, cómo cumplir bíblicamente este compromiso. Primer aspecto, sometiéndonos primero al gran pastor de las ovejas. Que usted, querido hermano, viva bajo el señorío de Cristo. Cristo es el pastor supremo y nosotros debemos seguir a ese pastor antes que a hombres. Porque todo sometimiento pastoral de nosotros es secundario, es derivado del gran pastor de las ovejas. Y cuando usted vive continuamente bajo el señorío de Cristo, puede someterse con libertad y con gozo a aquellos que Él ha puesto para cuidar su rebaño. Segundo aspecto de cómo cumplir con este compromiso. Escuchando con un corazón enseñable la predicación de la palabra de Dios. Tanto desde el púlpito, tanto desde la escuela dominical, tanto desde la consejería, escuchando la predicación de la palabra de Dios. Cuando estamos dispuestos a recibir la enseñanza bíblica, estamos cumpliendo con este mandato. Recordemos, no es la voz de hombres, es la palabra de Dios. Y Él utiliza este medio, que es la exposición pública de las Escrituras, como medio para edificar su iglesia. Por eso debemos tener un corazón dispuesto a aprender, a escuchar. Y si rechazamos la enseñanza, la guía, el cuidado, no es humildad. Queremos a veces tener un discernimiento superior al de los pastores, pero ignoramos, los medios que Él ha establecido para el crecimiento y la enseñanza de la palabra de Dios. Siguiente aspecto, también orando por los pastores y la iglesia local. Dice Pablo en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu me ayudéis orando por mí a Dios. El gran apóstol Pablo pedía que oraran por él. Así que la oración es una forma concreta de participar del ministerio pastoral y sostener espiritualmente a aquellos que velan por las almas, por la carga espiritual que cada uno de ellos puede llevar. A propósito, el viernes hay reunión de oración. Llevemos las cargas, velemos por las almas. Y lo cuarto, pueden haber muchos más, quise mencionar estos como importantes, es mantener una buena comunicación. No nos sabemos todas las cosas. Como dijo el pastor Naín, no somos adivinos. Necesitamos una buena comunicación. No simplemente es tener un silencio pasivo ante las cosas que pasan en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos. Eso no trae una buena comunicación. Una buena comunicación bajo el marco
que veíamos esta mañana también del amor sin fingimiento. Respetuoso, honesto. Hablar con los pastores cuando hay dudas, inquietudes, desacuerdos inclusive. Y todo con un espíritu y un amor enseñable y amor por la verdad. Veamos los límites del sometimiento pastoral. ¿Qué no enseña este compromiso? ¿Qué no enseña? Lo que no enseña es obediencia absoluta al pastor por encima de las Escrituras. No está enseñando eso, que de manera ciega y autoritativa sigamos a los pastores. No estamos por encima de la palabra de Dios. Tampoco este compromiso enseña manipulación espiritual y control de la conciencia. No es nuestro deber esclavizar la conciencia de cada uno de ustedes. No tenemos el derecho de gobernar la vida interior del creyente ni imponer cargas que en Cristo no ha puesto. Y todos venimos de contextos donde ha pasado esto. Tampoco enseña que seamos mediadores entre ustedes y Dios. No somos mediadores. El único rol mediador es Cristo. Guiamos, ministramos, supervisamos, pero Cristo es el mediador. Nuestra autoridad, como dije, es pastoral y no como lo hizo la Iglesia Católica y muchos contextos, iglesias cristianas, una autoridad de magisterio, como se denomina. Servimos a la palabra, no reemplazamos la palabra de Dios. Lo que no enseña es que tampoco pongamos a los pastores por encima de la congregación, como una élite intocable, incuestionable. Eso no enseña este compromiso. En muchos contextos la iglesia se organiza alrededor de una figura carismática del pastor y no alrededor de la palabra. Que Dios nos guarde que eso suceda en medio de nosotros. Y por último, veamos el propósito del sometimiento pastoral. 3 aspectos que quiero señalar. La gloria de Dios como fin supremo. Lo hemos mencionado muchas veces, el catecismo, la primera pregunta del catecismo señala eso. La quinta sola de la Reforma Protestante habla soli deo gloria y volvemos a repetir lo mismo. El sometimiento y las autoridades bíblicas existen ante todo para honrar y glorificar el orden creado por Dios. Que en esta iglesia glorifiquemos a Dios por el orden creado y establecido para esta iglesia local. Dios es un Dios de orden. Y someterse bíblicamente a los pastores es confesar que Dios gobierna. Cuando usted se somete a los pastores, está diciendo Dios gobierna. Dios tiene un orden. La gloria de Dios como fin supremo de todas las cosas, porque eso apunta a la supremacía, al señorío de Cristo sobre todas las cosas. Pero también, como señalamos ahí, el bien y la preservación del alma del creyente. Dios utiliza el liderazgo pastoral como un medio de gracia. No rechacemos este cuidado. Privarse voluntariamente de uno de estos instrumentos que Él ha establecido es un peligro para nuestras almas. Y tercero, el gozo y la fidelidad del ministerio pastoral. Vamos nuevamente a Hebreos capítulo 13 y leamos el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría
y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nos sujetamos a los pastores porque ellos velan por vuestras almas con gozo. El ministerio pastoral no fue diseñado para que se ejerza bajo un clima de desconfianza, de resistencia, de conflicto. No, fue diseñado para que la congregación responda con una sujeción bíblica, informados por la palabra de Dios, una sujeción acompañada en oración, marcada por el respeto, el amor y la humildad. Ese es el fin. Y para cumplir ese llamado, debemos también ayudar. Debemos trabajar nosotros con gozo. Y el gozo de nosotros como pastores no proviene de tenerlos a todos controlados. El gozo de nosotros no proviene del poder del control, sino que estamos sirviendo al Señor como mayordomos. El gozo de nosotros como pastores es que ustedes estén sometidos al gran príncipe de los pastores. Ese es el gozo. Vamos a rendir cuentas delante de Él. Y un liderazgo que ejerce el ministerio con gozo es de gran bendición para la iglesia local. Y hay una advertencia para nosotros como pastores, que no nos quejemos, porque esto no es provechoso, ni para nosotros, ni para la iglesia local. Ayudemos a las autoridades eclesiales, sin resistencia, sin murmuración, sin conflictos, porque eso debilita la unidad de la iglesia. Conclusiones a esto que hemos mencionado y hemos señalado. Que el sometimiento es una expresión práctica del Evangelio. ¿Cómo podemos evidenciar el Evangelio en nuestras vidas? Cuando estamos sometidos a las autoridades espirituales. Porque así como Cristo se humilló por nosotros para servir y dar su vida por su pueblo, la iglesia, todos nosotros aprendemos a vivir en relaciones ordenadas por el amor, la verdad y el sacrificio mutuo. Cuando la sujeción es entendida bíblicamente y vivida conforme a la palabra de Dios, el resultado es una iglesia que glorifica a Dios. Recordemos entonces este compromiso que estamos viendo hoy. Someterme en amor y humildad a los pastores establecidos en la iglesia, sujeción en todo lo que sea conforme a la sana enseñanza de la palabra de Dios, de forma sincera y práctica. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a las Escrituras. Oremos.